Hola querida comunidad de internet, bienvenidos una vez más a el podcast de Hiperión. Ya me conocen, pues yo soy el psicólogo Jonathan y aquí tenemos al psicólogo Luis Fonsi, muy famoso servidor social que ha estado aquí trayendo unos temas súper interesantes. El día de hoy tenemos prácticamente pues la última emisión en calidad de servidor social del poderosísimo Luis, porque hoy acaba su estadía en Hiperión y nos trae un tema muy interesante que nos va a contar en este programa, que tiene que ver con la psicología no profesional. ¿Cómo estás, mi Luis? Bien, gracias. ¿Qué tal te trata la vida? Trata bien porque estoy aquí terminando el servicio. Ah, eso es todo, porque otros lo dejaron tirado. Otros lo dejaron tirado y fueron a pisotearlo. Demasiada información, pero bueno, qué bueno que fuiste de los galardonados en terminar el servicio social, en cumplir con todas las responsabilidades. Hoy nos traes un tema que ahorita estábamos debatiendo un poquito, como que hace mucho ruido de esta cuestión de la psicología que está en todos lados, ¿no? O sea, todo lo que pasa en nuestro mundo es psicología. Pero cuéntame, ¿qué onda con este tema de la psicología no profesional? ¿A qué se refiere el concepto de psicología no profesional? Pues ya lo empezaste a decir tú, de que pues todo es psicología. Ajá. Entonces debe haber unas partes en muchos ámbitos de la vida. Échalo para acá. Échalo. De la vida, pues que estamos hablando de psicología, pero sin aprender algo acerca de ella, sin informarse sobre psicología realmente. Ajá. Sin aplicarla de manera no sé, sistemática o con algún tipo de estrategia terapéutica. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas que la psicología se encarga, ¿no? Incluso en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Pero el chiste es que pues últimamente, no sé, últimos 15 años, pues se ha venido como esa revolución de que la psicología ya está abarcando más espacios, ¿no? En todos los ámbitos, porque no se le tomó la importancia necesaria. No sé si porque en México no se le tomaba simplemente porque no era necesario, se creía que no era necesario, o simplemente porque dijeron que no había, a lo mejor no habían los profesionales adecuados o suficientes o competentes, ¿no? Competentes, bien enfocados a lo que se supone que debería de hacer la psicología en ese sentido, o realmente eran muy pocos. Uh-huh. Entonces el tema hoy es ese, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos y qué hacemos todavía, en el sentido de que cuando no está esa parte psicológica en nuestro ámbito cotidiano, en nuestro ámbito educativo, uh-huh, o en nuestro ámbito laboral? Y okay, ¿cómo nos las arreglamos sin esta cuestión de que es tan importante de la psicología? Porque hay otras, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablé del podcast de la inteligencia artificial? Ajá. Que lo relacioné, que estaba un poco distante a la psicología, pero lo intenté un poco como encaminar al sentido de que cómo nos va a ayudar. Es que precisamente no había mucho material de estudio en cuanto a inteligencia artificial en ese momento para enfocarlo con la psicología, porque era consecuencia de lo mismo. No había usos o utilidad que se le diera a la psicología desde ese ámbito. Uh-huh. Entonces, por eso se quedó como corto un poco lo de alcanzar qué podía ser de utilidad en la psicología. Pero ahora que ya está mucho más, estamos como en una etapa más avanzada, como no sé qué parte del camino, pero ya más avanzada en cuanto a aplicación de psicología en todos los ámbitos, pues ya podemos hablar de cuáles ahora son las carencias, ¿no? Uh-huh. Cuáles son las partes que faltan. Okay. Me gustaría empezar con la psicología en cuanto a cómo se aplica cuando hay a una persona que no va a terapia, por ejemplo, okay, o que no tiene conocimientos previos sobre psicología. Antes de eso, déjame leer los comentarios porque ya estás evocando suspiros. Aquí dice Citlali, mira, Citlali está aquí al pendiente. Ahí está. Dice Oliwis, hola.
Miguel Ángel Lara López dice: saludos, Master, saludos. Que estén muy bien, gracias por estarnos viendo. Hagan sus preguntas. Hagan preguntas de la psicología no profesional. Por favor, comenten ahí sus dudas. Vamos a estar aquí leyéndolas en tiempo real. Ahorita que mencionabas esto, ya para comenzar con esta parte que ibas a mencionar de la psicología no profesional en nuestras vidas, fíjate que creo yo que una de las dificultades de las que hablabas, de que a veces no había psicólogos competentes o había muy poquitos, también está la cuestión de que a veces, independientemente de si son buenos o malos los psicólogos, a veces todavía la cultura mexicana y también la mundial tiene como esta predilección como del pensamiento mágico religioso, de que las personas a veces, en vez de preferir ir con una persona especialista de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, prefieren la respuesta rápida y no fundamentada con métodos científicos del tarot, de los cuarzos, de este tipo a veces se llaman terapias alternativas, ¿no? Y dices tú, muchas veces pues hay problemas que sí requieren de un especialista con respaldo científico, y pues las personas, a veces por ignorancia o a veces por accesibilidad o porque es parte de su sistema de creencias, pues se encaminan a estas respuestas en vez de ir con un profesional con validez científica, ¿no? Sí, y pues sí, o sea, hay un principio que me gusta mucho, que dice que todo lo que sea positivo para una persona es terapéutico, ¿no? Sea la actividad que haga en su vida con recomendación o por iniciativa propia, va a ser terapéutico. Y se encuentran respuestas de manera que las mismas personas van estructurando, e incluso se va creando como o se va añadiendo a la cultura de un país o de una comunidad ese tipo de estrategias o de ese tipo de cosas con las que lleva a cabo el afrontamiento, ¿no? a sus cuestiones, o como tú dices, a esta parte de querer responder de la manera más fácil circunstancias de la vida. Ajá. Y pues así como hay unas que son terapéuticas, como no lo sé, hacer ejercicio, por ejemplo, meditar. Ajá. Salir a charlar con las personas cercanas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pasear a tu mascota. Exactamente. Y una muy importante también, como pasar tiempo con los hijos, ¿no? Muchas personas lo ven como algo que les hace sentir bien. Entonces, como convivir con los demás y cosas así. Entonces, pues ese tipo de cuestiones también se van añadiendo a la cultura de un país, ¿no? Como te dije ahorita, en el sentido de que pues ya se hace común, como de que entre todos dicen, no, es bien sabido a voces que vayas al gimnasio, ¿no? O vayas a hacer algún deporte o practiques algo, ¿no? Que te mejore la calidad de vida. Cantar o salsa o twerking o lo que se te acomode, ¿no? Ajá, pero se va pasando de voz en voz. Y así como hay cuestiones constructivas para las personas, también hay cuestiones un poco en el sentido más afrontativo. Como por ejemplo esta idea mexicana de que en las cantinas se matan las penas. Ok. Clásica, ¿no? De nuestra que cultura. Con el alcohol se te va a olvidar los males del amor. Los males del amor y de muchas cosas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que son creencias que se han ido instaurando en la cultura, pues van de hecho creando precisamente este tipo de cuestiones que se van añadiendo, y se va haciendo más complicado para algunas personas pues acercarse a la psicología como tal. Okay. Una de las cuestiones más importantes sobre esto que estoy diciendo es que precisamente ese tipo de creencias y de hábitos como de que propician el alcoholismo, ¿no? O la drogadicción. Lo cual tú dices, no, pues no es que estemos criticando que esté mal hacer eso, sino que estamos viendo que se instauró como
de manera que empezó como una creencia, incluso en las películas se veía algo y en las canciones. De un cliché, ¿no? Ajá. De película pasó a ser ya un problema social. Ajá. Exactamente. Y una forma en que hasta la música nos da referencia de cómo debe de ser incluso hasta el sexo, ¿no? La forma de conseguir pareja, la forma de tener una perspectiva de cómo es que los demás conviven con nosotros o piensan sobre nosotros. Uh-huh. Entonces se instaura de manera que así queda, ¿no? Y eso que la población, que los individuos hacen respecto a las referencias culturales que tienen de su entorno, uh-huh, es lo que psicológicamente están haciendo para vivir, ¿no? Ajá, que es a lo mejor, por ejemplo, lo que mencionabas de la dependencia emocional, de eso de la cultura, las canciones nos enseñan a consumir a partir de una uh-huh necesidad, ¿no? Por ejemplo, no, pues que te engañó tu vieja, a ver, consume esta música. Uh-huh. Y esta música te consume, más bien, esta música que consumiste te lleva a consumir otras alcohol. Cosas. Ajá. Si bien nos va. Y luego a vivir en excesos o a mantener cierto estilo de vida. Ya ves el típico de... El desquite. El desquite de brilla, supérate, que se arrepienta. O sea, ya no es una cuestión de crecimiento personal. Pero sí es una forma de afrontamiento. Exactamente. A lo mejor fundamentada la venganza como motor, por así decirlo, para salir adelante. Pero todo eso, independientemente de si es ético o no, es psicología. Porque es una manera de mover emocionalmente a la persona para que pase al acto, ¿no? Para que pase a hacer algo que ya después veremos que si la mercadotecnia o lo que tú quieras, pero es psicología. Uh-huh. Y de hecho, con eso de mercadotecnia, aquí en México no hay como tal industrias tan grandes en cuanto a como lo son hoy Amazon, por uh-huh ejemplo. Pero por ejemplo el Bimbo pues es bien poderoso porque nos encanta comer pan, ¿no? Uh-huh. Nos encanta el pan. Nos encanta el pan y la industria de panadera pues uh-huh es poderosa en todo el mundo, ¿verdad? Pero en México tiene ese toque especial de que hasta por ejemplo empresas como la Cardona, ¿no? No por hacerle la promoción. Sí, no, mándenos un pastelito. Pero, o sea, pues sí, o sea, existe, ¿no? Ajá. Y son cuestiones que tienen que ver en cuanto a la cultura de la alimentación. Entonces también la alimentación tiene un trasfondo psicológico importante en cuanto a nuestra salud y nuestra salud mental. Incluso hay investigaciones que dicen que lo que comemos también tiene que ver en gran parte cómo nos sentimos. Con la cuestión psicológica. Ajá. Wow. Hay investigaciones que el estómago uh-huh dirige bueno, no digiere. ¿Digiere? Ajá. No, pero sí dirige, o sea, primero digiere. Dirige. Y luego dirige okay todo sustancias que uh-huh van directamente al cerebro y sí están encontrando evidencia de que tiene que ver en la forma en cómo nos sentimos, o sea, o sea que así como por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Que entra como un ciclo de estar fumando y sentir un poco de satisfacción. Uh-huh. Entonces digamos que más o menos el estómago es lo mismo, ¿no? Entra algo que ya queríamos para generar un poco de satisfacción también como una forma de sobrellevar algo. Uh-huh. Que luego es bien interesante, por ejemplo, esto que dices de la comida, que uno dice, wow, cómo influye la comida en la alimentación y eso en la salud mental, pero luego te pones a pensar, las personas de rancho, según las estadísticas, tienen cierta resistencia al suicidio. Uh-huh. Entonces dices, ¿cuáles son los factores que los hacen resistentes al suicidio? Si nos ponemos a pensar sin ver las estadísticas, la alimentación. En primera, porque comen lo que hacen, porque comen lo que cosechan, lo que cazan, y en segunda, la cuestión de la urbanización, ¿no? Ellos como están desapegados de tanto estrés por todo el movimiento cotidianidad, ¿no? Exactamente, pues ellos digamos que tienen habilidades de afrontamiento más especializadas y pues viven de manera digna,
sin estresarse de tantas cosas que vemos aquí que el tráfico, que no llegas por los niños, que te van a cobrar 200 varos porque te tardaste 15 minutos en recoger a tu criatura. Y entonces son muchas complicaciones que a final de cuentas... Que se van sobrecargando, ¿verdad? Como que van ahogando. Exactamente. Y es psicología, como tú dijiste, a lo mejor psicología de la alimentación, pero pues a final de cuentas influye. ¿Ibas a decir algo ahorita? Sí, es que me sonó eso de que la ciudad es cotidiana, pero en el rancho pues la montaña siempre está ahí, ¿no? Uh-huh. Siempre sí. Está lo mismo, el monte está igual, ¿no? El clima es el único que cambia, pero ese no es el punto, o sea, no es tanto, me quedo por eso, porque no es como el ambiente realmente de físico, vamos, como es la ciudad. Puedo decir, está muy bonito este lugar, está muy bonita esta ciudad, pero no tiene que ver con eso. Puedo estar en un lugar bonito, en una ciudad bonita, pero es totalmente lleno de circunstancias que solo se dan en ese entorno. Ese es el punto. Y fíjate que ahorita mencionas algo bien importante. El otro día, no me acuerdo si fue contigo o fue con Dani, o con quién fue, pero estábamos checando que, por ejemplo, en Canadá, las personas que son latinas y se van a Canadá desarrollan tendencias suicidas. Uh-huh. Y dices tú, ¿por qué? Si allá ganan como para jubilarse 8 veces en una vida, puedes ir a -3 grados a las 4 de la mañana caminando por la calle, y lo único de lo que te tienes que preocupar es que no te mueras de hipotermia, porque sabes que vas a llegar a tu casa. O te salga un oso. O que te salga un oso y te quiera chingar de un zarpazo, pero no te va a saltar. Pero esa vida de plenitud financiera y de certidumbre en la comunidad latina es corrosiva para su salud mental. O sea, el hecho de no sentirse como con esa adrenalina de sobrevivir. Porque pues ya tienen todo un sistema de creencias y un estilo de vida fundamentado en eso, los hace desarrollar como una actitud aversiva ante esa situación de estar como tranquilos, ¿no? Uh-huh. Sí, y luego pasan otras cosas, como cuando llegas por ejemplo, a lo mejor no a otro país, pero sí resides de un lugar a otro y el cambio afecta. Uh-huh. Incluso para personas que viven en las ciudades, incluso puede generar un impacto psicológico el simple hecho de cambiarse de casa. Uh-huh. O vivir siempre en la misma casa. Entonces ahora imagínate, si te vas tan lejos, si te vas a un ambiente completamente diferente, pues pues básicamente es como si arrancaras la plantita y la fueras en otra tierra diferente, ¿no? ¿Quién sabe si sobreviva? Ajá. Entonces, pues... Muy cierto. Es complicado para la gente, que es más fácil cambiar la plantita del mismo clima que a otro clima diferente. Ajá. Entonces, es complicado y precisamente personas que pueden llegar a tener que afrontar situaciones de cambio bastante extremas sin una asistencia y cooperación o acompañamiento más bien psicológico, uh-huh, pues van a encontrar más dificultades en cuanto a la adaptación, ¿no? Uh-huh. Entonces pues no va a ser tan fácil para ellos, y el hecho de que lo hagan solos va a poder generar precisamente angustia, desesperanza, ¿no? De no estar a donde pertenecen, sea en el lugar que sea. Entonces pues es complicado. Y sobre todo interesante esta parte de psicología. O sea, hasta esta cuestión de, por ejemplo, la migración que acabamos de medio describir, decimos, eso es psicología. O sea, la persona que se va, a lo mejor la prioridad es el dinero, sacar adelante a tu familia, pero no nos ponemos a lo mejor como nación, que luego de repente andamos juzgando a los migrantes, uh-huh, nos da el whitezicanismo, no nos ponemos a pensar a todo lo que renuncia. No nada más es la novia o los hijos, es la familia, es la cultura, es el contexto, son las tradiciones. A todo eso renuncia para irse, uh-huh, a intentar encontrar como ese sueño económico, por así decirlo. Y todo eso es psicología, porque esas variables las va a ir arrastrando y pues lo van a ir desgastando, ¿no? A final de cuentas, porque es un dolor que va a tener que afrontar. Uh-huh. Y todo eso es psicología, pero no la vemos como tú mencionabas al inicio, no la vemos como una psicología formal, sino como una psicología cotidiana, una psicología del día a día, ¿no? Uh-huh. Del afrontamiento del día a día. Uh-huh. Porque precisamente
alguien con la estabilidad financiera, ya no poniendo el ejemplo del migrante, ¿verdad? Pero alguien con la estabilidad financiera ya en su misma localidad, igual aunque tenga mucho dinero, no quiere decir que vaya a comer sano. O que esté bien mentalmente. Ajá, sí, precisamente. Y todo ese tipo de hábitos, pues a la larga van creando más cuestiones de salud física, salud mental, que no se complementan en ese sentido para una, ¿cómo se dice? Como un desarrollo humano, vamos. No se presta a ese tipo de circunstancias sociales que pasaron, o sea, y vemos encontrando problemas sociales como la desintegración familiar, y volvemos a lo mismo. ¿Qué te ofrece la cultura cuando estás desintegrado familiarmente? No, pues vente acá con nosotros a la fiesta. Que en vez de solucionar o afrontar el problema psicológico o el duelo, lo que traigas, te mete más vicios, por ejemplo. Más vicios. En vez de afrontar el problema, te hace olvidarlo, y eso te genera a la larga 2 problemas. El que no afrontaste y el que te estás metiendo. Exactamente, y eso es psicología a final de cuentas. Oye, muy interesante todo esto. Ahora yo te preguntaría de esta cuestión de la psicología del día a día, de la psicología no profesional. ¿Qué disciplinas complementan el estudio de esta psicología? Bueno, ahí me gustaría como también tocar un punto importante en que hay muchas disciplinas que se encargan y después llegan a ejercer algún tipo de función en la sociedad, que se encargan de como más bien como de llenar los huecos. Ok. Porque, por ejemplo, vemos un gasto enorme de dinero en seguridad. Seguridad, cuando el problema social tiene otros orígenes, seguridad en la calle, seguridad financiera también, problemas económicos, que todo viene más o menos de lo mismo, ¿no? La desintegración social, ¿no? La desintegración social genera problemas de seguridad. Entonces muchas personas que en sus estudios, en su formación profesional se están estudiando, ¿no? Para, por ejemplo, en criminalística, ¿no? En cuestiones de medicina forense y todas estas cosas, ¿no? Ajá. Pues son cosas que, bueno, de que hay trabajo, pero pues también hay que preguntarse por qué hay tanto trabajo de eso, ¿no? Ajá, porque no debería, si fuera una sociedad funcional, no debería haber tanto trabajo para un forense o para un perito. Para un policía incluso, ¿no? Ni para la CEMEFO, ¿no? Pues un cuerpillo al día, pero ya decir, tenemos 25 cuerpos ahí en la hielera, y aparte nos siguen llegando y no los reconocemos a todos. Te está hablando de que hay un problema muy grave. Porque necesitamos un ejército bien armado y bien capacitado, ¿no? Una policía federal que es como otro ejército también. O sea, una Guardia Nacional, ¿no? Que dices, pues ya tenemos como 3, 4 fuerzas la armadas. Policía Federal. Ajá, que ya cambió ahorita con el nuevo gobierno. Bueno, ni tan nuevo, ya tiene. Pues es el nuevo, el último. Sí. Entonces, esas son disciplinas que bueno, más bien esas son profesiones, son cuestiones que se van planteando desde niveles de gobierno y niveles sociales, y pues se complementan porque pues hay tantos problemas en psicología que no se abordan desde ahí y se tienen que abordar a otro lado. Medicina de hecho debió haber sido el primero. Tantos problemas de salud en México, primeros lugares en obesidad, en enfermedades cardiovasculares, diabetes, disciplinas que también se pueden complementar. Podría ser por ejemplo, esto de la educación. La educación también, sí. En economía lo quería tocar. Está un poco difícil relacionarlo, ¿verdad? Pero en economía también podría ser como gasto. O sea, hay gastos precisamente por tantas cuestiones sociales que hay que afrontar en educación. Tantas deficiencias en educación, en atención especial,
en educación especial también para personas que la necesiten. Con necesidades especiales. En cuestiones de formación integral, una formación funcional, que la educación no se quede con que el chavo nada más se queda hasta la prepa y se acabó. O sea, todo eso desgasta de manera que el dinero se va ahí. Y es dinero que no vuelve. Y es dinero que se va y sumado a problemas de gobierno como la corrupción, pues es totalmente... se desbarata, ¿no? Socialmente el sistema y pues no están tocando el problema. Los problemas de fondo. Sí, que es como aventar el dinero en un hoyo sin fondo, ¿no? O sea, no estás solucionando la problemática social, nada más le estás haciendo así como... rellenarlas. Como así, para que vean que hice algo, ¿no? Pero dices, pues no estás resolviendo. Y la ciencia tiene menos espacio ahí cada vez. Le recortan cada vez el presupuesto. Entonces, sí, cierto. La investigación científica, la cooperación científica con expertos en la salud mental y cómo poder tener modelos de nuestro funcionamiento cerebral y nuestro funcionamiento psicológico con diversas corrientes de estudio psicológico, pues también no permite el desarrollo de estrategias para poder decir, bueno, ya hay que agarrar de plano todo este sector de la sociedad que tenemos como para futuro en el que se puede invertir. Como cuando dice un gobernante, hay que invertir en los jóvenes. No es inviertes en los jóvenes, inviertes en la gente que está dispuesta a tener una función específica en tu sociedad. Y entonces ahí sí haces algo al respecto. Sí, para que genere un cambio dentro del mismo sistema, ¿no? Muy interesante este tema, mi estimado Luis. Ahora yo te preguntaría, ¿qué aplicación tiene la psicología más allá de lo que conocemos como clínica laboral y todas estas áreas? ¿Qué aplicación tiene la psicología en la vida cotidiana? Y ya entramos un poco a la parte más del individuo, ¿no? De cómo va llevando a cabo sus decisiones. Y pues sí, en la psicología, o sea, ya tocamos lo social, regresamos a lo de cómo la persona afronta su vida, sus crisis, su ambiente, a cómo se adapta, ¿no? Su familia. Busca la respuesta en la religión, ¿no? Busca la respuesta en la ¿cómo dijiste? ¿Pseudo qué? La pseudopsicología, ¿no? Pseudopsicología de esto de las creencias. Alternativas, todo esto. Busca el bienestar en cuestiones más enfocadas a solamente vivir en el trabajo, ¿no? Entonces depende, ¿no? Depende de cada persona. Y al final de cuentas para eso debe de existir un modelo o más que un modelo, como una corriente de pensamiento, tanto cultural como a nivel individual. Y cuál es la que predomina y cuál es y por medio de que hay una que predomina, los demás se ven arrastrados, ¿no? Como si fuera más grande, digamos que es como una esfera, ¿no? Donde se va juntando un tipo de ideología. Entonces, mientras más grande es, más atracción genera. Entonces más gente se va añadiendo y va haciendo esta atracción por este tipo de forma de pensamiento más grande. Fíjate que es interesante esto de la corriente de pensamiento, porque pues últimamente en estos días, sobre todo por la cuestión del conflicto que tenemos allá en Oriente, bueno, más que en Oriente, en Europa, pues es esa cuestión del capitalismo, ¿no? Y las corrientes de pensamiento que dices, pues hay esta que te invita al consumismo, hay esta que te invita a la reflexión, hay esta que te invita a protestar en contra del sistema, pero como tú lo mencionas, o sea, hay alguna que ya sea por favoritismos del sistema o por ciertas cuestiones, manipulación de los medios, la manipulación mediática, por ejemplo, pues hay una corriente del pensamiento que a lo mejor las personas que no son tan estudiosas pues no ubican que es una corriente de pensamiento, pero sí conocemos, los que ya tenemos a lo mejor un poquito más de tiempo en el mundo o los que ya hemos leído, que hay corrientes que generan tendencias, corrientes que ganan presidencias, que ganan gobiernos, exactamente. Pero ahora, más enfocado a esta situación, ¿tú cómo definirías una corriente de pensamiento? ¿Qué es eso?
Bueno, las primero mencionamos ahorita las corrientes de pensamiento social, que son las que se habían dado a lo largo de la historia y que ya habían generado guerras incluso anteriormente, como lo era el fascismo, ¿no? En su momento. El nazismo, el fascismo. Ajá, ahí está también del otro lado que estaba el marxismo y el comunismo, ¿no? Entonces, que eran corrientes de pensamiento social que hasta nuestros días siguen siendo un tema de debate, ¿no? El chiste es que ahora si tienen un fundamento, no, una base más bien de un pensamiento más individual acerca de preguntarnos de dónde vienen las cosas, de dónde surgen los problemas en los que vivimos, cuáles son nuestras inquietudes, simplemente por nuestra presencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestro ambiente, donde sea que estemos, siempre jugamos como ese rol. Y precisamente unirse a una corriente de pensamiento y que genere ahora una ideología, lo que tú quieras, o simplemente por el hecho de como, a lo mejor, vamos a ponerlo como si fuera la mercadotecnia, ¿no? Entonces, todo gira en torno a la mercadotecnia, el consumismo, entonces es más fácil unirse como a esa tendencia y expresar el amor por medio del consumismo, expresar el sentimiento de tristeza por medio del consumismo, de la mercadotecnia, consumir entretenimiento para apaciguar cuestiones de entretenimiento. Eso es un estancamiento. Yo lo consideraría, y diversos autores que de hecho de corrientes filosóficas consideran que el pensamiento se atasca de esa manera, porque al momento en que estás buscando el entretenimiento que estimule y que sorprenda los sentidos, por decirlo así, te olvidas un poco de sorprender, lo diría la psicología, la conciencia, ¿no? O al alma. Entonces, ¿cómo encuentras algo que no sorprenda algo que no esté para sorprender a tus sentidos? Vamos. Algo que esté para sorprender a ti, a tu esencia como persona, tu pensamiento, tu ¿no? pensamiento, lo que y te tu representa como ser humano. Ajá. Eso no precisamente te tiene que generar mucha, como, pues sí, que se ve espectacular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero espectáculo de las vidas de tu vida que quieres estar, al que te quieres referir? Para llegar a él necesitas una forma de pensar. Okay. Entonces, la psicología se encargó más bien de diseñar teorías para poder explicar la mente del ser humano, pero se ha olvidado un poco en ese sentido de saber cómo es que el humano la está aplicando para sí mismo de manera individual y tiene las mismas raíces que la psicología, que son como ya la epistemología de las corrientes de pensamientos, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros no es como que seamos psicología, nosotros más bien somos los seres humanos los que tenemos una forma de pensar, y de ahí surgió de ahí vinieron más estudios, pero de ahí también tengo que haber venido tocar el tema de cómo se desarrolla en las personas esa forma de pensar, porque a lo largo de la historia y la mayoría de la historia mundial, desde que se conoce escritura, no hay como que un tratamiento psicológico, no hay como que una estructura de la psicología como tal. Ok, ahora particularmente esto relacionado con lo que platicábamos al principio, de que hay como dos tendencias fundamentales. La primera sería esta cuestión de que la psicología es, por así decirlo, en algún punto no profesional, porque hay cosas que pasan que no están como todavía a ojos del escrutinio científico, y hay otra que pues es la psicología más conocida por las personas que la practicamos y que la ejercemos, que es la psicología científica. Particularmente, ¿tú qué diferencia encontrarías entre informarse sobre la psicología y aprender sobre psicología? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí, bueno, de aprender, pues es como tal, depende, se genera como una utilidad, ¿no? Como un uso específico para algo. Una cuestión más profunda. Ajá, muchas veces la motivación de nosotros como psicólogos pues es ayudar a las personas, ¿no? O acompañarlas, o acompañar precisamente la superación de alguna problemática que esté hoy en día, ¿no? Entonces nos unimos precisamente a ese esfuerzo de
de atender a las personas y su salud mental. Entonces digamos que esa es la parte de aprenderla, ¿no? De aprenderla para utilizarla, y no solamente de informarnos. Y ahí viene un problema en la psicología profesional, de hecho, que es que en el afán de informar, en el afán de conseguir más y más y más conocimiento o más indagación, pues también se convierte un poco más de eso que de lo que vamos a aprender. Entonces la academia se puede llenar más de investigaciones por llenar el currículum que por llenar algún hueco en una problemática social. Una problemática social, okay. Exactamente. Qué profundo, qué profunda observación. Entonces pues ya encontramos que maestros que están enfocados más a eso y maestros que se olvidan un poco del aprendizaje. Por ejemplo, tuvimos ahí un profe en la carrera. Él sabía como que esa parte de la carrera ya en octavo semestre teníamos que llegar con cierto conocimiento y ciertas cosas, ¿no? Creo que fue ya el último semestre. Realmente no recuerdo que nos haya puesto una bibliografía, ¿eh? ¿No les puso libros? No nos puso libros. Nos dio los temas, nos explicó los temas como él los sabía, como él los aprendió, nos expresó qué era su opinión, su punto de vista, los puntos de vista de los demás. Y se me hizo bien, me hizo perfecto, porque para esa etapa a lo mejor ya llega una etapa en la carrera en la que ya no necesitas como que te estén guiando tanto por el libro, sino porque cómo vas a usar el conocimiento que tienes para comprender lo que yo te estoy diciendo ahorita, ¿sabes? Sobre todo en cuestiones prácticas, ¿no? Porque muchas veces queremos encontrarnos los casos del libro y pues la realidad es completamente diferente. Pero claro, o sea, para ese entonces teníamos que tener ya conocimientos previos sobre psicología. Mínimo el DSM-5 ya te lo tenías que saber, el índice de perdido para saber ubicar la problemática, ¿no? Exactamente. Y ahora viene y nos dice, bueno, ¿qué ustedes qué creen que es la autoestima? ¿Qué es el autoconcepto? ¿Qué es el autoconocimiento, ¿no? Y cómo eso es, cómo esto que yo les estoy diciendo ahorita, según este enfoque de esta materia, es fundamental para que ustedes atiendan a sus pacientes. Y te queda así como de, exactamente, o sea, esto no se trata de llenar el informe y el resumen. Esto que se supone que eso ya lo hice. Eso ya lo hice. Ahora, ¿qué sigue, no? ¿Cómo tratar al paciente, no? Que es como... Entonces, pero espérame, si salgo con eso, ¿cómo me voy a quedar con eso cuando salga la carrera? O sea, voy a salir haciendo informes, voy a salir haciendo resúmenes, ¿y luego qué? Fíjate que es bien interesante porque, pues sí pasa. Nos enseñan en su momento, pues los temas, pero no te enseñan que pues una cosa es diagnosticar y otra es solucionar el problema, o sea, tratar los síntomas que trae la persona, que es básicamente la resolución del motivo de consulta, ¿no? Dices, no, pues tiene TDA o tiene hiperactividad o tiene borderline, órale, bravo, y le ubicó bien. Y luego, ¿cómo vamos a acompañar al paciente a resolver esa problemática en su día a día, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces es como pocos profes en realidad se encargan legítimamente de lo que tú mencionas, de en realidad enseñarte a nivel práctico cómo la psicología puede ayudar a ti como persona o a las personas que requieran de esta situación. Sí, y por medio de marcar, que ese aprendizaje quede marcado de una u otra forma, ¿no? Porque es ir a un salón en la mañana, pero al mismo tiempo o irnos a una aula interactiva, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas te va a marcar algo y te tienen que mover algo, porque te va a decir, te tienen que decir que no es lo que no tiene que ver con lo que se supone que estás aprendiendo, ¿sabes? O sea, no en el sentido como de que ya hay muchas cuestiones de cómo abordar los casos de los pacientes, precisamente como tú dices, pero no, de esto no se trata el tema, estoy diciendo, se trata de que tú entiendas, hasta incluso tú y reflexiones para ti qué es la autoestima, por ejemplo. Para ti qué es la depresión. ¿Sí? Entonces ya al interiorizarlos y apropiarse de todo este tipo de aprendizaje, se genera una diferencia entre informar
entre realizar trabajo para la academia como si se tratara de una competencia. Y en la diferencia que es con aprender, ¿no? Que llevar a un nivel más profundo este conocimiento para ya sea cambiar tu vida o tener herramientas para ayudarle a otra persona a cambiar lo que quiera de su vida, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo, ahora que más o menos ya tenemos una generalidad de las diferencias de estos tipos de psicología, cómo mejora la psicología la calidad de vida de las personas? Bueno, ahí ya entra las dos partes, ¿no? La psicología profesional pues es su objetivo, ¿no? Los psicólogos tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida de la salud mental de las personas para pues precisamente que no vivan con las cuestiones tan difíciles para ellos, ¿no? Saber cómo lograr afrontarlas y poder pues tener un poco de esperanza, ¿no? En ese sentido de qué es lo que se puede hacer al respecto, porque muchas veces precisamente por el desconocimiento de todas estas cuestiones de cómo un especialista te puede tratar y te puede ayudar, se genera pues desesperanza en la gente, ¿no? Se sienten pues desesperanzados de que ya no hay nada que les pueda ayudar a salir de sus problemas. Entonces la psicología sí les da como esa parte de ese optimismo, ¿no? No se como puede, esperanza, ¿no? De hay más formas de solucionar eso. Ajá, entonces la psicología va a mejorar desde ahí. En el aspecto no tanto como de que te atienda un profesional, siempre va a ayudar esto de tener bueno, yo creo que te puede ayudar bastante como ser humano el acercarte a la autoexploración, el autoconocimiento, la introspección, y pues obviamente se va a lograr una forma de pensar, ¿no? Yo creo que se debería de hacer desde que pues edades tempranas, implementar todo este tipo de edades tempranas, no sé, como en la adolescencia quizá, aunque es difícil, ¿no? Porque en la adolescencia hay muchas necesidades también, muchas cuestiones difíciles con adolescentes, pues es más complicado, ¿verdad? Pero yo lo digo porque precisamente la sociedad, como estábamos hablando de los temas de antes, va generando que sea más difícil el aprendizaje después. O sea, es que luego dicen, no, es que cada quien a su tiempo, ¿no? Aprende a su tiempo. Dices, y híjole. No importa que no te hayas casado a los 40 o cosas así, ¿no? Ajá. Pero yo digo, no, o sea, sí, no importa, cada quien a su tiempo, ¿verdad? Como tú quieras, lo que tú quieras, pero también ya al llegar a edades más avanzadas, ya precisamente tus circunstancias en el ambiente donde vives ya son más avanzadas. Entonces es más difícil aprender, simplemente es más difícil. Sí, sobre todo esto que mencionas de cada quien a su tiempo es como de, bajo ese supuesto, hay algunas cosas que tú dices, sí, cada quien en su desarrollo libre de la personalidad, pero cuando estamos hablando de un problema de salud mental, ese cada quien a su tiempo se vuelve en un trastorno crónico, ¿no? O sea, por no atender el problema en el momento que era un problema chiquito, ese problema dices, es que el tiempo lo va a arreglar. Ni madres, esa madre se va a hacer cada vez más grande, es como el óxido en la chapa del carro, ¿no? O sea, si dejas pasar tiempo, se va a ir comiendo la estabilidad mental de la persona. Exactamente, o de las personas involucradas, ¿no? Y fíjate que ahorita mencionas esta parte de la psicología y la calidad de vida de una forma muy interesante. Yo lo pondría con este ejemplo de no puedes ir a terapia y hablar con tu psicólogo si cuando salgas de sesión vas a seguir siendo una mala persona, si vas a seguir acosando morritas en el camión, si vas a seguir tratando culero a tus hijos o a tus hijas, pero vas con el psicólogo como para decir, es que sí me estoy atendiendo, pero en realidad no lo llevas a un cambio. Redimir, ¿no? Exactamente, como un cambio práctico de la neta. A lo mejor ni siquiera siento querer cambiar, pero tengo que ser congruente, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que no sienten como esta empatía, pero dices tú, pero pues, es que a nivel conceptual. Es que luego ahí le pides al psicólogo que sea más fregón todavía, ¿no? Como para poder penetrar esas defensas, ese casco tan fuerte de la persona para de verdad cambiarlo.
Pero es lo que me refiero, él ya no va a aprender tan fácilmente porque ya se hundió en las circunstancias de su vida. Ya generó patrones muy fuertes. Ajá, entonces ya está. Y no quiero decir que hundirse a algo malo, sino simplemente hundir es que ya está abajo, ya es más difícil salir de. Si, considerando que abajo es no aprender y arriba es aprender, o sea, sí, ya estás hasta abajo. Aprenda, ¿no? Ya hay que sacarlo, ¿no? Escarbarle y obviamente. ¿Cómo vas a salir cavando? Que tiene que ver la cuestión de la terapia profunda luego, ¿no? Aquí entra lo que conocemos como que la psicoterapia, ¿no? Y hay un montón de desgaste horrible porque, por ejemplo, a mí se me imagina como que el área de la corriente psicodinámica o de esas cosas, como que se basa mucho en eso, ¿no? Como de que ya muy complicado todo el proceso como para sacar a alguien adelante. Y sobre todo como generarle malestar suficiente. Algo así. Como que picarle en las llagas para que diga, ay cabrón, y se salga, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el psicólogo no te va a sacar, seas psicoanalista, seas quien sea, seas el mismísimo Vygotsky, pues no va a meterse a la mierda y te va a sacar, o sea, te tiene que generar algo que te haga como que reiniciar ese motor, reactivarte y que tú poco a poco vayas a, pues trepando, ¿no? Saliendo de ese, sí, pues para de ese hueco, por así decirlo. Abrirse a todo eso, ¿no? Que estamos hablando ahorita. Que por ejemplo, era lo que te decía, o sea, puedes ir a terapia, pero si sigues tirando basura en la calle, o si sigues rayando... Si sigue siendo basura. Sí. puede ser una billetera muy bonita, pero si sigue siendo basura, pues no sirve de mucho, ¿va? Entonces sí es como tú mencionas, no podemos tener solamente la psicología profesional y la no profesional, tenemos que tener las dos. La psicología no profesional como para tener estrategias cotidianas, como lo mencionaste en el programa, para afrontar la vida, pero al mismo tiempo un escenario clínico o un escenario de psicología formal, de psicología profesional, que en realidad sea un lugar de confianza para poder deconstruirnos, como se habla tanto de la deconstrucción ahorita, y pues aprender, como tú dices, cosas que nos van a tener más... Que muchos enfoques no se basan en eso de aprender, de hecho. ¿No? No tienen ideas más extrañas, como el hecho de, como tú dices, ¿no? Moverles algo intrapsíquico para que como si no fueran a escalar poco a poco, no, simplemente le picas donde es y brinca. Y sobres, como rana, ¿no? Ajá. Que le picas las patas y son. Ajá, y se me hace bastante osado, ¿cómo se puede decir? Temerario a decir algo así, pero... Y depende, pues es que también dependen las circunstancias de... Ahora sí que el dicho del psicólogo depende, porque depende, ¿no? Porque yo lo estoy tomando no porque sea lo mejor aprender, sino porque mi punto es que llega un momento en que tus circunstancias te lo hacen más complicado. O sea, tú puedes picarle el punto clave a la persona, pero ¿y si las circunstancias no cambian? Si la decadencia de la sociedad sigue picando todavía más, estamos entre dos problemas totalmente. ¿Sí? Y va a ser lo mismo, ¿no? El chiste es eso, ¿no? Entonces enfocar la atención a no hablar realmente sobre eso con los pacientes, por ejemplo, pero sí como de a poco ir consiguiendo formas en que se mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que se vea reflejada, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es el objetivo. Okay. Ya por último, yo te preguntaría, ¿una filosofía de vida mejora la salud mental? Sí. ¿Sí? Sí, porque... Pues ya está. Gracias. No, ya cuéntame. ¿Cómo la mejora? O la empeora, porque también hay filosofías medio extremas, medio densas. Ajá. Bueno, es que ya ves que hay varias corrientes filosóficas que dicen que la realidad es subjetiva para cada quien y cosas así. O sea, ahí se basa en que podrían incluso basarse a decir de que no, pues es que ser un maldito es porque anda en las nubes este muchacho, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahorita el sobreempoderamiento
de las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres. Muchas veces, si tú te pones a analizar, pues esta filosofía de... Primero fue la filosofía del YOLO, ¿no? De You Only Live Once, que era haz pendejada lo bastardo, lo desgraciado, métete en pedos, como que te vas a morir y vives sin responsabilidades, ¿no? Entonces, obviamente eso generó muchas consecuencias, tanto psicológicas como sociales, y ahora vivimos la cuestión de los bichotes y las bichotas, ¿no? De el sobreempoderamiento de soy inalcanzable, ninguna mujer me llega, mi inmoralidad no me define. Exactamente. Entonces yo puedo llegar hasta donde quiera. No inmoralidad, anti-inmoralidad. Exactamente, pero esta parte de yo puedo llegar hasta donde yo quiera tiene una cuestión filosófica hasta cierto punto peligrosa y ciega, porque en ningún momento dice cuál es el límite, porque dice sin límites, y dices tú, los límites son fundamentales para la vida. Exactamente. O sea, por ejemplo, nuestra piel es el límite. Nuestra piel contiene nuestros órganos y nuestra piel nos dice cuando consensuamos algo o no lo consensuamos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el hecho de decir yo voy a ser bichota y voy a ser a diestra y siniestra, dices, pero ¿dónde está el límite? O sea, ¿en qué parte de lo correcto, de lo ético, de lo moral, de lo social está el límite? Y es una filosofía que ahorita la vemos como lo mencionamos al principio, la vemos en TikTok, en Instagram, sobre todo los coaches de vida la manejan como de empodérate, demuestra que tienes dinero, que tienes poder adquisitivo, administrate financieramente bien, pero en realidad es como es algo más complicado. Ajá, porque te están diciendo empínate financieramente a lo desgraciado, toma mis cursos de humo y pues a ver qué pasa, ¿no? Hasta ver hasta dónde llegamos. Pero dices tú, pues no, o sea, volvemos a esta cuestión de... Sí, o sea, que puede ser peligrosa una filosofía sin un límite. Precisamente una filosofía que también se podría hablar de una filosofía profesional y no profesional. Pero a mí me gustaría hablar también entonces de la filosofía no profesional, que tiene que ver con la filosofía y el conocimiento propio de una filosofía vivida como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es como que les pida ser filósofos, pero sí es como en plan de, pues, o sea, si existe algún tipo de valor y significado para la vida como tal, uh-huh, supongo que los límites deben girar en torno a eso, entonces. Uh-huh. Sí. Entonces, si tenemos algunas cuestiones en nuestra vida que sí determinan quiénes somos y que con base en eso podemos generar y crear, construir algo nuevo, entonces pues tiene que ser con ese sentido, ¿no? Uh-huh. O en el sentido de que tiene un significado y un valor para ti. Todo lo que salga fuera de ese significado y valor pues sería algo pues que no iría acorde a una filosofía de vida como tal. Entonces supera ese límite que mencionas ahorita. Esto ya realmente no es como que tenga un valor para ti. O sea, si estás haciendo barbaridades que no te importa lo que vaya a pensar los demás, pues entonces ya es como que ya no tiene ese valor para ti. ¿Por qué? No lo sabemos. Un psicólogo te puede decir, quizá, pero ya no tiene ese valor para ti. Y eso ya no tiene que ver con tu filosofía de vida. Sí, porque ya estás transgrediendo la existencia de otras personas, ¿no? Y entonces ya no es libertad, y es libertinaje, ¿no? Exactamente, y esa filosofía se va a quedar instaurada va a ser como, bueno, más bien la filosofía que estaba mencionando en principio, que uh-huh, es como moverse dentro de esos valores y significados que existen, pues va a dar pie a otras cosas más interesantes, ¿no? Como los compromisos, que son como, por ejemplo, tener el compromiso como psicólogo de atender a las poblaciones sin importar su origen. Uh-huh. Y te abre a un mundo en el que no estás interesado en cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y no estás interesado en cuestiones
económicas, financieras, sino que estás más interesado en el compromiso como psicólogo. Entonces ya podemos decir que, por ejemplo, ahí alguien ya tiene una filosofía de vida con el significado, con un valor importante para su profesión como psicólogo. Entonces, y para sí mismo. Ajá, y para sí mismo. Entonces ya no se va a ver transgredir, no va a transgredir y no se va a ver afectado por las cuestiones políticas, económicas, de discriminación y todo ese tipo de problemas que pues a los psicólogos nos vienen encima, como que nos dificulta el trabajo, ¿no? Y que nadie ve, ¿verdad? O sea, nos llueve de repente y no se toma la reflexión de todo lo que se enfrenta en este tipo de profesiones. Oye, interesante, muy profundo el tema del día de hoy. Ya para finalizar, ahí pues nos estuvieron saludando en el live, pero ya para finalizar, ¿cuál sería tu reflexión final sobre este tema de la psicología no profesional? ¿Con qué te gustaría cerrar? Bueno, pues me gustaría, de hecho, por eso quería también dejar el tema al final de lo de la filosofía de vida, porque a final de cuentas, cuando pues, se va con un psicólogo, pues se tiene que ejecutar, ¿no? Poner en práctica todas esas cuestiones de vida que nos construyeron como personas, ¿no? Entonces, irlas puliendo, pues siempre va a ser constructivo para alguien, y tomar las decisiones correctas y adecuadas para nuestro propio bienestar y desarrollarnos en todos los sentidos, como en todos los temas que di a lo largo de mis participaciones, como lo son mi creatividad, mi autoestima, mi felicidad, ¿no? Mi bienestar personal. O sea, en el sentido de que pues todas esas cosas se van a ver beneficiadas siempre y cuando exista ese valor, ¿no? Ese significado importante para esas cosas. Y se puede lograr precisamente a través de no se puede lograr, pero sí se puede desarrollar y contemplar a través de una filosofía de vida. Okay. Para no estar siempre hablando de que no, es que yo soy súper, ¿cómo se dice? Súper... No, se me va la palabra, es perfecta. ¿Excelente? No, tienes un término psicológico. ¿Narcisista? No. Es súper... ¡Ay! Es que haz de cuenta que tú y yo estamos... ¿Cuál era? Haz de cuenta que tú y yo estamos platicando de que ¿cómo te va? Y tú me dices, no, pues bien. Y yo, ¿cómo te va con tus problemas del trabajo? Y tú, en lugar de decirme, no, pues es que yo creo que tu opinión, me dices algo como muy psicológico, ¿sabes? Como en plan de, no, pues es que yo ya soy súper resiliente, ¿no? Ya aprendí a moverme en mis ambientes bien chido, ¿no? Mi psicólogo me ayudó. Y no sé, yo creo que precisamente sea como que tengas que decirlo de esa manera, ¿sabes? Como de que, no, súper resiliente, súper sí, como que usar la terminología así muy científica, muy puntual. Y precisamente ya sé cuál término. Ya sabes. No lo decimos. Bueno, te lo dices. Ya era el que empieza con M, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No era ese? Entonces no era ese. Pero así lo dejamos. Pero bueno, ese era el punto final. Ajá, ok. Entonces, ahora sí que tú, como punto final, mencionas esta parte de que se apeguen a una filosofía de vida que, pues, digamos que los desarrolle mejor en cuestión de su autoestima, su autoconcepto. Sí, o sea, contemplar el espectáculo de ser uno mismo, sin necesariamente tanta puntualidad y formalidad psicológica. Que se vea más natural, ¿no? O sea, auténtico. Yo les anexaría nada más lo mismo que dijo Calacuayo, y que también consideren la parte de la psicología profesional, que es pues básicamente tener un psicólogo o una psicóloga de cabecera que pues esté dándole seguimiento a su desarrollo en las diferentes etapas de su vida, para poder ayudarlos a cambiar pues las problemáticas que les hayan generado en algún momento de su desarrollo, pues patrones
que no son adaptativos y que les generan conflicto. Pero bueno, pues algo más, ¿no? Sí, pues es que era lo mismo, o sea, el psicólogo está, o sea, también agregar que vayan con el psicólogo con el compromiso de hacer algo al respecto, ¿no? Que no vayan a caer en el ejemplo que pusimos hace rato, y luego, porque pues se supone que el psicólogo también debe tener ese compromiso de hacer las cosas bien. Sí, que para no ese es el objetivo, ¿no? Mejorar tu calidad de vida. Que no sea como ir al psicólogo como ir al café de, ay, mira, pues ahora fui a este café y ahora este café de acá y ahora, no, o sea, ir al psicólogo sí es como una invitación a la introspección, a analizarse a uno mismo y pues sobre todo, como mencionas, a cambiar para bien. Pero bueno, muchas gracias, mi Luis, por esta hermosa y profunda plática que hemos tenido el día de hoy en este podcast. Y pues felicidades, campeón, ya estás liberado ahora sí que ya me voy. Ya te vas ahora sí a entrar al, ¿cómo se dice? Al mundo profesional ya de la psicología, ¿verdad? Me gustó mucho la profundidad de los temas que estuviste manejando en el programa. Sobre todo estuvo muy, muy padre porque sí son cosas que dices tú muy, muy interesantes que a veces no se reflexionan. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Dónde está acá está. Ahí está. Adiós. Muchas gracias a todos. Pues nos estamos viendo en el próximo programa. Ya mi estimado Luis Fonsi vendrá como invitado especial en próximas ocasiones, pero ya como todo un señor psicólogo. Señor profesor, licenciado psicólogo, a la cual. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por estarnos viendo y por estar preguntando ahí o comentando. Les mandamos un fuerte abrazo, esperamos que estén muy bien y pues nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima, bye.